Esto que habéis escuchado es el sonido probable del aterrizaje de un ovni. Y es que hoy, en Lo que va 51, bienvenidos, vamos a hablar de un incidente. El incidente de la isla Colares. Uno de los episodios más fascinantes y enigmáticos en la historia de los avistamientos ovni. Entre 1977 y 1978, los residentes de la isla Colares, en el estado de Pará, Brasil, empezaron a reportar avistamientos frecuentes de luces en el cielo. Estos objetos, a menudo descritos como esferas luminosas de colores distintos, se movían a gran velocidad y exhibían comportamientos inusuales, como detenerse en el aire y cambiar de dirección repentinamente. Esta pequeña isla, este pequeño poblado en el río Amazonas, nunca había visto nada así. Sí que había historias de luces en el cielo, contadas de abuelos a nietos, pero nunca de esta magnitud. Lo que diferencia este caso a otros avistamientos ovni son los supuestos ataques a personas. No solo había luces en el cielo, no solo veían ovnis volar por encima de sus cabezas, sino que los residentes afirmaban que estas luces, ojo, lanzaban rayos que causaban lesiones físicas. Algunos tenían quemaduras y marcas en la piel, superficiales. A menudo eran formas pequeñitas, pequeños puntos o líneas. Otras personas reportaban mareos, debilidad extrema, náuseas y parálisis temporal después de ser alcanzadas por estos rayos. Claro, imaginaos la escena, un grupo de personas viviendo tranquilamente a la orilla del río y de repente viendo luces que más o menos se vieron durante un año. Y claro, al ver esas luces, ellos salían a mirar ese espectáculo que nunca habían visto y recibían a veces una especie de rayos. Estos rayos que los alcanzaban, no de lleno, pero sí podían ver el haz de luz que iba hacia ellos. Después provocaban todo esto que he hablado de quemaduras, marcas y síntomas físicos. Claro, la comunidad de Colares empezó a estar muy asustada, aterrorizada, y esta población, los habitantes, decidieron pues no salir de noche. Decidieron que por las noches, que cuando más se veían estos avistamientos, sobre todo de noche, pues no se saldría de casa. Estarían todos en sus casas, tranquilamente. Bueno, tranquilamente. Debían estar bastante aterrorizados, pero simplemente para protegerse, porque no sabían qué era, ni sabían qué hacer al respecto, se mantenían escondidos dentro de sus casas. Algunos habitantes incluso abandonaron sus hogares. Debido a la magnitud de los avistamientos y las secuelas físicas de algunos de los habitantes, las autoridades locales pues pidieron ayuda a la Fuerza Aérea brasileña, debido a que ya empezaba a ser algo bastante grave y el pánico se estaba apoderando de toda la comunidad y también de pueblos vecinos. Se le llamó Operación Prato, Operação Prato. En septiembre, al cabo de un par de meses de los primeros avistamientos, la Fuerza Aérea brasileña lanzó la Operación Prato. Estaba dirigida por el capitán Uirange Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima. Sí, el nombre entero, no son dos capitanes o tres. Este hombre pues se llamaba así. El objetivo era investigar los avistamientos y los supuestos ataques en Colares. ¿Y cómo empezó la operación? Empezaron entrevistando a testigos, recogieron numerosos testimonios de residentes
que habían visto las luces o que habían sido atacados. Tomaron fotos de las personas, de las heridas. Grabaron vídeos también de los objetos luminosos, ojo, porque estuvieron ahí también intentando encontrar el objeto o los objetos que terrorizaban a la población. Y sí, se grabaron vídeos, bastantes. Según los informes, el equipo observó y quedó escrito que algunos de estos fenómenos permanecían largo tiempo en el cielo y siempre aparecían de noche. Y claro, también examinaron las evidencias físicas, las lesiones de las víctimas y encontraron una correlación con los avistamientos, porque esas heridas, esas quemaduras no se podían hacer de otra manera a ser todas esas heridas, esos puntitos, esas quemaduras. La única forma, coincidieron todos los especialistas y los del ejército de Brasil, que solo se podía hacer en forma de láser. La operación Plato acumuló una gran cantidad de evidencias, más de 500 fotos y más de 10 vídeos. Los informes internos describieron numerosos avistamientos y encuentros directos con los objetos voladores no identificados. Y claro, después hubo una conclusión oficial. En diciembre de 1977, la operación fue oficialmente cerrada. Y la conclusión, ojo, oficial, es que no había pruebas suficientes para determinar la naturaleza o el origen de los fenómenos. Sin embargo, el capitán Holanda, que era así como lo llamaban, muchos años después, en entrevistas y declaraciones, cuando yo estaba retirado, sugirió que el equipo que había observado y registrado estos eventos no podían explicarse con qué tecnología estaban hechos estos objetos. Ellos después dijeron que no podían decir qué tipo de tecnología era la que usaban estas máquinas voladoras, estos ovnis, que encima lanzaban rayos. Claro, esto siempre pasa en todos estos temas, estos casos de ovnis, que cuando los investigan, aunque haya pruebas, como en este caso, más de 500 fotos, más de 10 vídeos, en esos momentos, pues la Fuerza Aérea decide que pues se mantenga en secreto o decir que, bueno, no saben muy bien qué es y se cierre el caso. Pero claro, después hablan. Después los protagonistas, las personas que han estado investigando, la Fuerza Aérea, cuando ya se han retirado, que ya pueden hablar más o menos, pues después hablan. Y después dicen que eso que estaban viendo, eso que estaban investigando, no era de ninguna tecnología conocida en esos años. Y claro, los eventos decolares, los ovnis, los ataques, creo que es uno de los únicos casos de ataque ovni masivo a personas. Dejó una marca muy duradera en la comunidad. Muchas personas después de eso tenían secuelas físicas, también psicológicas, tenían miedo a nuevos incidentes, ya no querían salir de noche. Imaginaos los niños. No querían, bueno, ni salir a dar de comer al perro. ¿Y qué pasó? Que el capitán Holanda dio después muchas entrevistas. Al principio dijo que, bueno, no podían saber qué era, que, como he dicho, la tecnología no era de esa época, era una tecnología muy avanzada para la época. Pero este hombre habló más. Afirmó que los objetos eran completamente reales y exhibían comportamientos y características que desafiaban las explicaciones convencionales. En 1997, poco después de dar una entrevista sobre la operación Plato, ya a finales de año, recordad que esta operación duró más o menos 6 meses, 7, y justo antes de acabar el año, el comandante, que ya empezó a hablar, se ve que antes de tiempo fue encontrado muerto.
muerto en su casa, en circunstancias que fueron declaradas oficialmente como un suicidio. Y claro, eso generó aún más especulaciones y teorías de conspiración. Claro, este hombre y su grupo hizo las investigaciones, después se cree que se retiró y empezó a hablar. Hizo un par de entrevistas, yo calculo que era ya en diciembre, a final de año, y no acabó el año. Justamente se suicidó. No tenía razones, no tenía motivos, no dejó ninguna carta, pero justo después de hablar, este hombre apareció muerto. Este incidente, el incidente de la isla Colares, es considerado uno de los casos más documentados y serios de la historia de la ufología. La intervención oficial, la cantidad de evidencias recogidas, es uno de los más, pues está en el top 10, yo creo, de los más estudiados y los que más pruebas hay. Este caso, el de la isla Colares, sigue siendo objeto de interés, debate, no solo en Brasil, sino en todo el mundo, como un ejemplo de encuentros cercanos con ovnis, que involucraron tanto efectos físicos como respuesta militar. ¿Y qué pasó en la isla Colares? Bueno, unos hablan de pruebas del gobierno, unos hablan que están probando una nueva tecnología y dónde mejor o peor para los habitantes que probarla que en una pequeña comunidad a las orillas del río Amazonas. Ahí nadie creían que se enteraría. Y claro, no murió nadie, pero sí que vivieron con multitud de secuelas. Otros dicen que simplemente es que a veces cuando hablamos de ovnis y de casos ovni, siempre intentamos dar una opinión o siempre intentamos pues dar una explicación, pero es que a veces lo simple es la realidad. Pues seguramente hubo ovnis avistando el pueblo y atacando a sus habitantes. Esa es la explicación normal. No es la más lógica, pero sí que es la más simple, y a veces lo simple es lo real. A veces los gobiernos, los ejércitos, intentan dar una explicación retorcida, una explicación un poco confusa, pero la verdad es que, ¿por qué no? Pudo haber un grupo de ovnis que decidieron por alguna razón atacar a los habitantes de la isla Colares. Claro, lo que piensan muchos es lo que he dicho de alguna prueba del gobierno. Alguna prueba en estos habitantes indefensos que les salió mal, porque se enteró todo el mundo. Y claro, y después tuvieron que eliminar al comandante Holanda, ya sea para que no contara la prueba que habían hecho, o ya sea para que no contara que de verdad habían grabado y fotografiado y visto objetos voladores de otro planeta. El incidente de la isla Colares, un incidente, uno de los únicos donde ha habido interacción directa con lesiones, porque no solo fue uno que dijo me ha pegado un rayo tal, no, eran muchísimas personas. A lo mejor no tiraban rayos como describieron, a lo mejor estos objetos pues tiraban una especie de, ¿cómo decirlo?, radiación en la zona, y eso hacía que las personas tuvieran estas secuelas. Yo creo que es eso. Pero el incidente de la isla Colares es uno de los más increíbles de la historia de la ufología. Y ahora en esta segunda parte de este episodio de Lo que va 51, bueno, primero de todo gracias a todos por escucharme. Cada día somos más. Nos escuchamos, me escucháis y yo escucho vuestros comentarios. Y me escucháis desde muchísimos puntos del mundo.
Estoy sorprendido. España, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Estados Unidos... Bueno, hay multitud. Un día os voy a dar la lista porque creo que era interesante pues reconocer todo lo que me estáis escuchando. Y este podcast, pues, es un podcast que es sencillo, va al grano, intento no dar mil vueltas al tema ni contar 50.000 detalles. Creo que un podcast tiene que ser un momento cortito pero intenso. Y solo os quería dar las gracias en este pequeño corte, en este pequeño paréntesis, porque vosotros, los oyentes, sois los que hacéis que siga haciendo cada semana episodios contando historias del misterio menos conocidas. Intento contar historias no tan famosas, digamos, porque creo que hay que conocer muchísimas historias más que pasan desapercibidas. Desapercibidas como este siguiente caso, que está relacionado con el incidente Colares y que también ocurrió en 1977. Casualidad. Esta vez viajamos a Indonesia, Yakarta, la capital. Esta ciudad fue testigo de una serie de avistamientos de objetos voladores no identificados. Estos avistamientos ocurrieron en una época de creciente interés en el fenómeno ovni en todo el mundo y atrajeron la atención tanto de la población local como de las autoridades. Los avistamientos de Yakarta se caracterizaron por la presencia de objetos luminosos en el cielo que a menudo realizaban maniobras inusuales. Los testigos describieron los objetos como discos brillantes que emitían luces de colores cambiantes y se movían a gran velocidad. Además, se reportaron casos de objetos que se posaban cerca del suelo antes de volver a elevarse. Al igual que el incidente de la isla Colares, algunos de los testigos en Yakarta reportaron efectos físicos. Otra vez, quemaduras, lesiones. Varias personas afirmaron haber sufrido quemaduras en la piel después de estar cerca de estos objetos, y las quemaduras eran similares a las causadas por la radiación. Y una quemadura por radiación es una quemadura que tiene unos patrones extraños, tiene unas formas un poco extrañas, y por eso se sabe que son quemaduras por radiación. Que es lo que yo creo que ocurrió en Colares, no rayos disparados directamente, sino quemaduras por radiación. También hubo una cosa bastante curiosa, que es que, bueno, aparte de mareos, malestar, vómitos, un poco de desorientación, también tenían parálisis temporales. Hubo informes de parálisis temporales de algunos individuos que estuvieron en contacto cercano con los objetos. El gobierno indonesio enseguida tomó los avistamientos en serio y lanzó una investigación oficial. No hubo operación militar como la operación Plato en Brasil, pero sí que se realizaron varias entrevistas a los testigos y se intentó grabar los dos avistamientos, como ocurrió en Brasil, pero no por el ejército, digamos, fue hecho por la policía. Claro, la falta de tecnología en esa época en Yakarta limitó mucho las evidencias. Prácticamente no hubo vídeos, pero sí que hubo fotografías e hicieron informes muy detallados. La investigación oficial no logró una conclusión definitiva, como suele ocurrir en todos estos casos, y las autoridades señalaron que los testimonios eran consistentes y que los efectos físicos reportados por los testigos eran completamente reales, pero no pudieron explicar el origen. Al igual que en otros casos de avistamientos ovni, hubo un montón de teorías. Pruebas militares secretas, fenómenos naturales desconocidos, encuentros extraterrestres, la más popular, que era un ovnis. Y claro, todo esto también impactó muchísimo a la comunidad. Las personas que vivieron los eventos continuaron recordando años después los avistamientos.
Era un tema muy recurrente de discusiones sobre ovnis, el caso de Yakarta, y a pesar de una explicación que no fue muy concluyente, estos avistamientos aún contribuyeron a que los ovnis pues tuvieran más interés. Y es que en la época de los 70, 60, 80, hubo muchísimos avistamientos. Hubo un auge en el fenómeno y mucha gente decía haber avistado avistamientos. Los mejores casos, los casos más famosos, los casos más increíbles, ocurrieron justo en esa época. Unos dicen que, que era como la moda y que todo el mundo veía ovnis y no eran ovnis. Otros que muchos aprovechaban del tema ovni para ganar dinero. Y otros casos que no tienen mucha explicación. ¿Qué decía la gente? Pues que había una oleada. La oleada de los 70, de los 60, de los 80. Y durante esas décadas, pues hubo bastantes oleadas. Hay que recordar que los primeros ovnis oficiales fueron en 1940, 1930, 1950. Pero hay casos de ovnis en la antigüedad, en la Biblia y en lugares donde apenas había pájaros volando y poco más. Vamos, que no había tecnología ni por asomo que pudiera volar. Y estos dos casos son muy extraños. Yo creo que es el mismo fenómeno, porque que ocurra en Brasil una cosa y que ocurra otra en Yakarta, en Indonesia, pues yo creo que es el mismo. Pues si son ovnis, son los mismos ovnis, y si son pruebas militares, a lo mejor es que habían conocido habían inventado algún tipo de máquina militar y la estaban probando. Ahora, que lo prueben en un pueblecito en las orillas del río Amazonas, pues vale, es más lógico porque en teoría tiene menos repercusión. Pero que lo prueben, si son pruebas militares, que las prueben en Yakarta, una ciudad que es de las más pobladas del mundo, aquí ya sí que se me escapa. Yo no creo que los militares hagan pruebas, yo lo he dicho muchas veces en lo que va 51, cuando hablo de ovnis. Yo no creo que los militares hagan pruebas encima de ciudades megapobladas. Vamos, y si lo hacen, es descabellado. Si no son pruebas militares, ¿qué son? ¿Son invenciones de mucha gente a la vez? Eso nunca lo he creído. Cuando dicen, ha habido un avistamiento y ha sido como que todo el mundo lo ha visto, pero no era verdad, eso no me lo trago. Tú sabes lo que ves, la gente no es tonta. Y yo he vivido, por ejemplo, en un campo, en una casa de campo, y yo sabía si era un avión o una luz, si era algo del cielo, si era una estrella, y yo sabía lo que era lo que veía. Cuando dicen avistamiento múltiple, que ha sido visto por muchas personas, pero es como si todos hubieran creído en eso y lo han querido ver, eso no me lo trago. ¿Y si no eran pruebas militares, qué eran? ¿Eran ovnis que estaban en oleada, iban visitando distintos puntos del mundo? Y claro, yo no creo que atacaran a las personas. Yo lo que creo es que estos objetos deben tener un tipo de radiación muy potente, porque no sabemos cómo llegan hasta aquí, no sabemos qué tecnología usan, si es que existen de verdad, y esa radiación, esa tecnología es la que provoca quemaduras y la que provoca todos estos efectos físicos. Y estas oleadas también son curiosas porque hay oleadas que parece que se centran encima de ciudades, poblaciones. Otras se centran en centrales nucleares, centrales eléctricas. Otras parece que les gusta ir por la costa de Estados Unidos. Y estas oleadas ovni, que es cuando hay durante muy poco tiempo muchos avistamientos, se llaman oleadas, pues es un tema bastante misterioso. Si es misterioso en sí, ¿qué son estos objetos? Creo que es más misterioso porque vienen en oleadas.
Claro, ¿vosotros creéis que estos habitantes de Brasil, que vienen en una comunidad, digamos, no indígena, pero vivían con lo mínimo, sus casitas hechas de madera, se van a inventar todo eso de los ovnis? Y además la Fuerza Aérea hizo, ojo, 500 fotografías. Y en Yakarta, de repente se va a inventar media ciudad que ha visto luces en el cielo. Yo creo que no. Pues la pregunta es, ¿qué son estos objetos? ¿Qué son estas oleadas ovni? Porque si tú haces una prueba militar, la van a hacer un día, 2, 3, pero no durante meses. O no lo van a hacer durante 3 días seguidos, 24 horas. No lo sé. Siempre que hablo de estos temas tengo muchísimas dudas, no sé qué pensáis vosotros. Escribidlo en comentarios. Y bueno, os quería decir que como el podcast está alojado en muchos sitios distintos, hay sitios que no puedo ver los comentarios. Yo puedo ver los comentarios en iVoox, en Spreaker, en esos lugares, en YouTube, también estoy en YouTube, la Cueva 51. En estos 3 lugares donde puedo ver los comentarios. Si hay comentarios que no he contestado, es porque no puedo acceder a la página que aloja el podcast, porque no hay manera de acceder, simplemente cogen mi podcast y lo suben. Y claro, si a veces no contesto comentarios, si es en otra plataforma de estas 3 que he hablado, no los puedo ver simplemente. O sea que si queréis escucharme en Spreaker, sería lo mejor, o en iVoox, en estas 2, o en YouTube. Sobre todo Spreaker, porque es donde tengo alojado el podcast y veo directamente los comentarios. Y iVoox. En estas 2 plataformas está el podcast cada semana. Y ahí puedo leer vuestros comentarios y contesto a todos sin ningún problema. Y bueno, también deciros, al que no lo sepa, estoy haciendo otra sección, se llama Extra Normal, que era un poco más divertida, más distendida, un poco más, hablo de algún caso más curioso, a veces relacionado con el misterio y a veces no. Pero creo que es un extra normal de los episodios normales, que son más un poco oscuros. Y también os recomiendo que lo escuchéis porque son casos que busco muy interesantes y bastante, bueno, divertidos. ¿Qué ocurrió en Brasil? ¿Qué ocurrió en Yakarta? ¿Qué ocurrió en esos años 70 donde hubo tantos y tantos avistamientos? No lo sabremos porque siempre los gobiernos, los ejércitos dejan, cierran los casos o no los abren directamente. Y después sí que hay gente que ya no trabaja en el ejército, que se ha retirado, que habla y vemos que lo que han visto no es algo muy normal. Y por desgracia algunos, misteriosamente, aparecen muertos. Gracias a todos y hasta la próxima.